Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. En el 2002, la oligarquía nacional venezolana, junto a los medios de comunicación que manejaban, prepararon el golpe de Estado al presidente elegido democráticamente, Hugo Chávez Frías. Pero inmediatamente comenzaron a repetir una noticia que fue a todas partes del mundo. Chávez había renunciado. Y no fue hasta que el comandante en jefe Fidel Castro preparó el operativo comunicacional que el mundo logró saber lo que había pasado. La televisión cubana saca la voz de María Gabriela, su hija, en directo, y lo hace por todas las vías posibles. Y ella dice directamente que su padre no había renunciado, que estaba secuestrado y que su vida corría peligro. María Gabriela fue muy valiente. Ella estaba en ese momento en Venezuela y demostró que había sido un golpe de Estado. Todas estas cosas nos llevaron a pensar que teníamos la necesidad urgente de que el sur global y América Latina tuvieran voz y cabeza propias para poder decir lo que nuestros pueblos sienten, lo que nuestros pueblos padecen, pero de forma directa y sin ningún tipo de engaño. Porque, ¿quién va a decir eso por nosotros? ¿Quiénes? ¿Los medios de comunicación que responden a los intereses de la oligarquía nacional? ¿Ustedes creen? ¿Los medios de comunicación que responden a los intereses foráneos? ¿Esos van a defender a nuestros pueblos? De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso es tan importante nuestra voz directa, clara, precisa. Por eso este programa tiene el objetivo de celebrar a todos los compañeros y compañeras que en cualquier parte del mundo están comprometidos con una comunicación contrahegemónica desde el sur global. En un mundo dominado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. Cuando estábamos preparando este programa, recordé la primera emisión. Recuerdan que hablamos de los medios, del papel de los medios y de la urgencia de cambiar la dependencia informativa de América Latina y del sur global respecto a las transnacionales de la comunicación. Pero pongamos las cosas en contexto. En los años 70, a mediados de los años 70, Chile se convierte en un laboratorio de la aplicación de las ideas neoliberales de los Chicago Boys en una alianza entre la Universidad Católica de Chile y la Escuela de Chicago en Estados Unidos. Y esta fue la vía por donde entró un capitalismo compacto, bien profundo, pero con dictadura. Sí, porque es con la dictadura cruel que logran implantar estas ideas en Chile. Todavía hoy, en este momento, no sabemos cuántos presos hubo, cuántos desaparecidos, cuántos asesinados o torturados. Todo esto dirigido por el criminal Augusto Pinochet.
que además fue directamente el responsable del golpe de Estado a un presidente elegido democráticamente, el doctor Salvador Allende, en 1973. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pata de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Con este golpe de Estado en Chile, se repiten toda una serie de golpes neoliberales en el continente latinoamericano, Argentina, Bolivia. Y en Chile se impone un modelo económico contrario a los intereses de las clases populares. La mayor parte de los beneficios sociales que se habían logrado antes desaparecen. Pero hay personas que aplaudieron este periodo porque dijeron que la economía había mejorado. Y posiblemente, desde el punto de vista estadístico, tienen razón. Pero la pregunta es, ¿a costa de qué? ¿Qué pasó para que ellos lograran eso? Que se profundiza mucho más las diferencias sociales entre los chilenos. Yo siempre pienso como en un tren. Allá adentro va todo el mundo cómodo. Mientras estás allí, tienes garantizado vivienda, trabajo, tus autos, escuela para tus hijos. Pero si se te ocurre, fíjate, si se te ocurre decir algo contrario a lo que está establecido, algo que a los patrones no le conviene, te tiran del tren. Y te tiran del tren y te dejan absolutamente sin nada. Y eso es lo que ocurre en Chile. Ahora, país más, país menos, se fue haciendo un horizonte neoliberal. ¿Qué hicieron? Prácticamente privatizaron todo. Privatizaron el agua, privatizaron el gas, privatizaron la tierra y sus recursos minerales. Privatizaron la educación, la salud, privatizaron hasta las pensiones. ¿Saben lo más duro de esto? Es que estas privatizaciones no siempre eran nacionales. Muchos de estos recursos fueron a parar a empresas al otro extremo del planeta. Pero también privatizaron las televisiones públicas. En el neoliberalismo casi fueron extinguidas. Se subastaron paquetes de medios públicos que al pasar a manos privadas dieron a sus propietarios un enorme poder basado en la capacidad de influir sobre la conciencia y voluntades de millones de personas y del dinero que han acumulado. Pero lo otro importante es que esos medios han terminado siendo el soporte ideológico del modelo neoliberal, así como del grupo de poder que lo impulsa, estableciéndose una relación de dependencia mutua. Esto, de todas maneras, nos ayuda a entender cómo es posible que al llegar un gobierno progresista al poder democráticamente elegido, medios de comunicación le caigan encima como una jauría a tratar de destruirlo para impedir que ese gobierno logre hacer cosas positivas para su pueblo. Es el pensamiento único imperial disfrazado de pluralidad. Los ejemplos del trato o maltrato de la prensa sobre Venezuela, Cuba, son elocuentes. Pero si usted no me cree, puede buscarlo en internet. Busque Cuba, Venezuela, Irán, Líbano, y va a ver que hay como un guión para abordar los contenidos relacionados con estos países. ¿Pero por qué?
porque ninguno de ellos se doblega ante el enemigo, ninguno de ellos baja su cabeza, y todos quieren construir un futuro con soberanía y dignidad. Te has convertido en un maestro, un campeón de la comunicación. No se sabe lo que eso vale, Chávez. Ah, tú dices el programa. Sí, a ti, y nadie va a hacer este papel aquí tampoco como lo haces tú. Así que mira, ya lo tuyo. Mi problema contigo es que yo tengo que hacer una conspiración para que te prohíban hacer lo que a ti te dé la gana. Bueno, yo contribuyo con esa conspiración. Y yo te voy solo a repetir a nombre del pueblo venezolano aquella frase de Martí. Fidel, para ti, para toda Cuba, dándote las gracias por tu tiempo, por tu afecto, por ese amor de hermanos. Amor con amor se paga, hermano. Muchas gracias. El siglo XX conoció a oradores excepcionales, revolucionarios, soldados al servicio de su pueblo, pero también al servicio de la patria grande, que es la humanidad. Vamos a hablar de dos de ellos. Nuestro líder histórico, Fidel Castro Ruz, y el comandante eterno para los venezolanos, Hugo Chávez. Ellos moldearon el tiempo. Fueron capaces de crear formas nuevas para comunicarse con su pueblo. Mi papá, cuando hablaba de Fidel en este caso, decía que era algo extraordinario, que él nunca había visto algo igual. Fidel, como dirigente, desde la tribuna, una tarima, se paraba y hablaba a su pueblo. Podía haber alguna distancia entre el jefe y el pueblo físicamente, pero sin embargo Fidel era capaz de sentir lo que el pueblo necesitaba escuchar y a la misma vez el pueblo se comunicaba inmediatamente con lo que decía su líder. Yo he vivido esto y les puedo decir que era como una magia, algo extraordinario. Estos hombres, como dijo de uno de ellos Gabriel García Márquez, eran incapaces de concebir una idea que no fuera descomunal. Y un buen día del 2005, exactamente el 24 de julio, Chávez y Fidel crean la niña bonita de la integración, tal y como Chávez le llamaba a Telesur. 10 años después, Fidel hace llegar una carta al canal donde les explicaba que precisamente fue Chávez el que eligió el 24 de julio para que fuera su primera salida al aire. Porque ese día se cumplían 222 años del natalicio de Simón Bolívar, el libertador de América. Era la idea descomunal de ambos. Era la aspiración hecha realidad de Fidel y Chávez, pero también de millones de seres humanos que demandaban una comunicación que rompiera el monopolio mediático de Estados Unidos y las oligarquías regionales sobre la información. Nos habían educado o mal educado en que había que mirar al norte, que el horizonte de nuestros sueños del sur tenía que apuntar a Washington o Londres o Berlín, pero ahora el tablero se movía en el sentido correcto de la historia. Nuestro norte tenía que ser el sur. Y esa pertinencia se vio bastante pronto, cuando en el año 2009 ocurrió el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y fue Telesur el único medio que transmitió al mundo lo que estaba ocurriendo. Quedó prácticamente como la única vía por la cual la información sobre las luchas populares de Honduras lograba salir del país, esquivando la censura de los golpistas. ¿Se imaginan ustedes si en el tiempo del golpe de Estado contra Salvador Allende y aún contra el presidente Chávez hubiésemos tenido un canal como Telesur? Seguramente nos hubiera contado todo esto de forma diferente. Nos hubiera mostrado la realidad sin ningún tipo de manipulación ni mentiras. Y tendríamos hoy una memoria audiovisual más cercana a la verdad histórica, lo que necesitan las nuevas generaciones. Esa realidad del sur, narrándose a sí mismo,
con sus avances, sus retrocesos, sus sueños, sus esperanzas, nos ha permitido un hermanamiento entre Almayadín y Telesur. Hemos hecho una alianza ejemplar, de beneficio mutuo, sin competencia, parte de una misma apuesta por un nuevo mundo. Hemos producido hermosos proyectos conjuntos en la última década, que le han hablado en árabe a nuestra América y le han cantado en español al mundo árabe. Cuando llegan los revolucionarios a través del Yate Granma a Cuba y por fin logran llegar a Sierra Maestra, hay combates intensos, hay bajas, por supuesto, se reagrupan nuevamente y con el tiempo se van dando cuenta que todas las noticias que llegan al pueblo son mentiras, están manipuladas totalmente. Así que ya el 24 de febrero de 1958, Fidel y el Che crean Radio Rebelde. ¿Por qué era importante esto? Había que llegar al pueblo, había que darle una noticia fiel al pueblo para que supiera cómo iba el movimiento revolucionario actuando. En ese momento las personas comenzaron a escuchar Radio Rebelde en sus casas, de forma clandestina. Era una cosa impresionante cómo el pueblo se va empapando de todo lo que va pasando y va tomando fuerza y va tomando esperanzas, porque sabe la verdad. Se hizo en el pleno corazón de la Sierra Maestra, con aparatos viejos recuperados por aquí y por allá, pero fue un éxito, realmente fue un éxito. Y todavía hoy, en este momento, Radio Rebelde sigue siendo la vanguardia de la radio cubana. Cada vez que hay algún problema, alguna situación, ¡pam!, Radio Rebelde está ahí, al frente de la noticia. Pero había que ampliar la situación. Sí, Radio Rebelde quedaba en Cuba, por supuesto, pero había que llevar las noticias a otras partes del mundo, porque la Revolución Cubana, ya desde el primer momento, estaba siendo atacada con mentiras, tratando de desprestigiar a la revolución. ¿Y qué hacen? Fidel y el Che nuevamente crean Prensa Latina. La idea es una idea realmente hermosa, porque no es solamente que la gente sepa lo que está pasando en Cuba de primera mano, que era un objetivo importante, no, sino también que Cuba pudiera saber lo que ocurría en otras partes del mundo. Y eso para un pueblo que ha sido bloqueado, que ha sido agredido desde el primer momento de la revolución, era muy importante saber que en otras partes del mundo habían hombres y mujeres que seguían confiando en la revolución y que por tanto estaban a nuestro lado siempre. El Che hace muchísimas visitas a Prensa Latina. La dirección de Prensa Latina recae en los hombros de un argentino que ya había estado en la Sierra Maestra y había entrevistado a Fidel y a mi papá. Él es Jorge Ricardo Massetti. Pero además se pidió colaboración a muchos otros hombres interesantísimos de América Latina. Yo creo que lo mejor de la izquierda latinoamericana pasó por Prensa Latina. Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Rodolfo Walsh, entre otros. Y de verdad fue un proyecto muy hermoso. Yo creo que representaba esa idea, ¿verdad? La idea, digamos que estratégica de Fidel y el Che para dar a conocer
la verdad de Cuba al resto del mundo. Ahora, fíjense, hay muchas imágenes de este momento, Massetti con Fidel, el Che visitando Prensa Latina, como les decía, porque además se preocupaba por la tecnología que teníamos y cómo la íbamos a utilizar. Pero desde mi punto de vista personal, como hija, yo tengo un sonido para mí especial que escuché en la televisión cubana a partir de que Radio Rebelde hizo una colección de todas las cosas más importantes desde su fundación. Y entre ellos hay una grabación para mí simpaticísima, donde Camilo está diciendo: che, 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 aquí está Camilo, che, 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 aquí está Camilo. Y papá le responde con su voz pausada: Camilo, aquí está el Che, Camilo, aquí está el Che. Pero esto es solamente un pedacito de todo lo que podemos escuchar. Y de verdad es muy hermoso cuando uno siente la voz de tu papá nuevamente en tu oído, diciendo simplemente: aquí estoy, Camilo. Es y será siempre un momento muy emotivo para mí. Quizás podamos compartir algunos de estos audios con ustedes. Creo que vale la pena. Atención, columna 8, atención, columna 8. Aquí columna 2, Antonio Maceo, desde el frente norte de las villas, territorio libre de... Oye, estoy aquí escuchando perfectamente. Cambio. Aquí está Camilo Blanco. Atención. Bueno, Cheo, para resolver el problema y seguir las instrucciones que me diste con el hombre que te mandé. Así que dime si me entiendes. Y te doy el cambio, Cheo. Camilo, te entiendo perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo. Por el engaño nos han dominado más que por la fuerza. Así dijo nuestro Simón Bolívar. Y en este siglo XXI, ese engaño también ha resultado mortal. Hablamos de Irak, la guerra de Irak. ¿Cómo ocurre? A través de manipulaciones y engaños de los medios de comunicación que estaban al servicio de Estados Unidos y sus lacayos, por supuesto. Pero el mundo se creyó esa mentira. Y mucha gente en el mundo tomó miedo de Irak porque pensaba que era un país con armas de exterminio masivo. Ahí también hay una gran hipocresía, porque Estados Unidos es el único país en el mundo con armas de exterminio masivo que las ha usado en otro pueblo. Es el único país que ha hecho esto. Pero sin embargo, ellos plantearon la situación, el mundo se lo creyó, y la guerra destruyó a un pueblo. No solamente a un pueblo, porque Irak guardaba junto a sus arenas historia viva de la humanidad que desaparecieron por esa guerra. ¿Y qué vamos a decir de Palestina? ¿Qué podemos decir de Palestina? Los medios de comunicación tratan de ocultar lo que está ocurriendo. Los medios de comunicación tratan de justificar ese genocidio. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que medios de comunicación impidan que el mundo conozca la verdadera realidad? Cuando un pueblo ha luchado más de 75 años por su soberanía, por su dignidad, ¿cómo es posible esto? Sí, tratan de hacerlo, ¿saben? Con la mentira. Pero también saben cómo lo hacen, asesinando a periodistas. Jóvenes periodistas que han muerto por cumplir con su deber, por decirle al mundo lo que está pasando. Porque las voces del sur tienen que ser escuchadas. Tienen y deben ser escuchadas. En el 2003, el comandante en jefe Fidel Castro dijo una frase que para mí es inmortal.
un mundo mejor es posible. Sí, para que ese mundo mejor pueda ser una realidad, necesitamos que esos medios de comunicación respondan a los intereses del pueblo. Respondan y digan la verdad en cualquier momento y en cualquier lugar donde se encuentren. Nos vemos la próxima semana.